Que la paz del Señor esté con ustedes, hermanos. Llegamos al domingo quinto de la Cuaresma. El Evangelio está tomado de San Juan, capítulo 11, versículos del 1 al 45. Leeré la forma breve del Evangelio. En aquel tiempo, las hermanas de Lázaro mandaron un recado a Jesús. Señor, tu amigo está enfermo. Jesús, al oírlo, dijo: Esta enfermedad no acabará con la muerte, sino que servirá para dar gloria a Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y Lázaro. Cuando se enteró de que estaba enfermo, se quedó todavía 2 días más donde estaba. Solo entonces dijo a los discípulos: Vamos otra vez a Judea. Cuando Jesús llegó, Lázaro llevaba ya 4 días enterrado. Cuando Marta se enteró que llegaba Jesús, salió a su encuentro, mientras María se quedaba en casa. Y dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dice: Tu hermano resucitará. Marta respondió: Sé que resucitará en la resurrección del último día. Y Jesús le dice: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá, y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella le contestó: Sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Jesús lloró y muy conmovido preguntó: ¿Dónde lo habéis enterrado? Le contestaron: Señor, ven a verlo. Jesús se echó a llorar. Los judíos comentaban cómo lo quería, pero algunos dijeron: ¿Y uno que le ha abierto los ojos a un ciego no podía haber impedido que muriera éste? Jesús, sollozando de nuevo, llegó al sepulcro. Era una cavidad cubierta con una losa, y dice Jesús: Quitada la losa. Marta, la hermana del muerto, le dice: Señor, ya huele mal, porque ya lleva 4 días. Y Jesús le dice: ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la losa. Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que siempre me escuchas, pero lo digo por la gente que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Y dicho esto, gritó con voz potente: Lázaro, ven fuera. El muerto salió, los pies y las manos atados con venda y la cara envuelta en un sudario. Y Jesús le dice: Desatádalo y dejadlo andar. Muchos judíos que habían venido a casa de María venían a ver lo que Jesús había hecho y creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Para la reflexión de hoy, conviene que tengamos presente en primer lugar 2 ideas que están presentes en la conciencia del pueblo de Israel, del pueblo escogido por Dios. La primera es la de prosperidad y la segunda, retribución. Vayamos a la primera, la idea de prosperidad. Algunos sostenían, o es como el factor más predominante, que la prosperidad, es decir, el tener mucha vida, tener muchos años de vida, el tener abundancia en los bienes materiales, el tener riqueza, el tener muchos hijos, el tener salud, es signo y garantía de la bendición de Dios. Todo lo contrario expresa la maldición de Dios: morir joven, el quedar viudo a temprana edad, el no tener hijos y el no tener los medios materiales, no tener riquezas. Entonces esta idea está presente en el pueblo. Por otra parte, la idea de retribución. Con la revolución de los macabeos empieza a tomar cuerpo la idea de resurrección de entre los muertos, porque ellos sostienen a Antíoco IV Epifanes, que les persigue, que les tortura, que les martiriza: Tú nos quitas la vida presente, pero el Señor nos dará la vida futura. Entonces ellos ya hablan de una retribución después de la muerte. En general se tenía como la idea de que vivamos, disfrutemos esta vida porque al morir no hay nada más. Pero con la revolución macabea
empieza esta otra experiencia. Por eso es que en tiempo de Jesús habrá como dos bandos. Lo mismo sucederá en las primeras comunidades cristianas, unos que están a favor de la resurrección y otros que niegan la resurrección. Ahora vayamos a la primera lectura, Ezequiel 37. El pueblo se ha olvidado de Dios, no ha sido fiel a la alianza. Dios por su parte le recuerda al pueblo que Él tiene la potestad de dar la vida a los muertos. Ese texto de Ezequiel 37, 12, 14 es de alguna manera la profecía de la Pascua. Dice el profeta que Dios puede dar la vida a los muertos y además el Señor, que es capaz de sacar del sepulcro, tal como anuncia el profeta, puede dar un espíritu que hace nuevas todas las cosas. Profecía que tendrá su sentido pleno en la comunidad cristiana cuando Cristo que resucita sube al cielo y envía el Espíritu Santo. Pablo, en la segunda lectura de Romanos 8, nos recuerda un aspecto central, la experiencia del Espíritu. Y Pablo es puntual, es serio, no admite términos medios. Él dice, el que tiene el Espíritu de Cristo, ese es de Cristo. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Por tanto, tener el Espíritu de Cristo nos hace ser parte de Cristo, a la vez que es la garantía de la resurrección. Vivir la vida en el Espíritu es la garantía de la resurrección. Vayamos al Evangelio. Yo, como ya he dicho al inicio, he leído la forma breve. Reflexionemos algunas ideas. Primero, en el Evangelio de Juan tenemos que tener presente el contenido general. San Juan tiene 21 capítulos. Esos 21 capítulos están divididos en dos partes. La primera es del capítulo 1 al capítulo 12, se llama el libro de los signos. Juan no usa la palabra milagro, sino la palabra signo. Y con la resurrección de Lázaro, cuando Jesús devuelve la vida a Lázaro, ahí está el séptimo signo. La segunda parte del Evangelio es del capítulo 13 al 21, que se llama Libro de la Gloria. Digo esto para que lo tengamos presente. Entonces, vayamos al texto. Jesús devuelve la vida a su amigo Lázaro. Y con este signo, que en los otros evangelios se llama milagro, llega a plenitud. Se cumplen los 7 signos que Juan nos presenta. El primero es Caná de Galilea, y así Juan irá presentando hasta el signo máximo que expresa el poder de Jesús, que es Jesús que devuelve la vida a Lázaro. Algunos teólogos, y yo también me inclino por esta experiencia, hablar de resucitación o vivificación en lugar de resurrección. ¿Por qué? Porque Jesús devuelve la vida, ciertamente. Jesús vivifica de nuevo a Lázaro, pero luego tendrá que sufrir la muerte. Jesús lo que hace al llamar de nuevo a la vida a Lázaro es manifestarnos que Él tiene poder por encima de la muerte. De ahí que la resucitación o vivificación de Lázaro será un signo que prefigura la resurrección de Cristo. En San Juan es normal que antes de cada signo exista un discurso o unas palabras que introduzcan al signo que tendrá lugar luego. Ahora, este discurso se resume en el diálogo de Marta y Jesús, en el diálogo entre ambos. Y notemos que Marta en primer lugar no le pide nada. Marta en primer lugar reclama algo de Jesús. Tú no estabas aquí, tú abandonaste a tu amigo, pero aún a sabiendas de que tú no lo abandonaste, sé que si pides algo a Dios, Dios te lo concederá. Ahí hay un paso grande en el camino de la fe. Ahora la pregunta es, ¿por qué Jesús no se apresura? ¿Por qué Jesús decide quedarse 2 días más donde estaba? ¿Acaso a Jesús no le interesa a su amigo? ¿Acaso él no tenía aprecio por Marta, María y Lázaro? Tengamos en cuenta algunas cosas y yo quisiera que profundicemos en este aspecto. Y para esto es importante que tengamos a la mano la Biblia. Primero, San Juan 10:40, que precede al texto de la liturgia de hoy, nos dice que Jesús está al otro lado del Jordán, donde antes había bautizado Juan. Es importante que tengamos presente este detalle que puede pasar desapercibido. Juan 10:40, Jesús está donde antes bautizaba Juan.
Hagamos un retroceso en el Evangelio, capítulo 1 de San Juan, versículo 28, dice, esto pasaba en Betania, al otro lado, a la otra orilla del Jordán, donde Juan bautizaba. Por lo tanto, físicamente Jesús ya está en Betania. No es que haya abandonado a su amigo. Es importante el juego de palabras que hace Juan. Tengamos presente el Evangelio de hoy de Juan 11, 1:45, leamos Juan 10:40 y San Juan 1:28. Y nos vamos a dar cuenta que Jesús ya está en Betania. Jesús no ha abandonado a su amigo. Entonces, cuando Lázaro muere, Jesús ya está en Betania, es decir, está cerca de su amigo, no le abandona. Y si espera un poco, que son 4 días en concreto, es porque sabe que aquí habrá un milagro que va a suscitar la fe, habrá un signo que será prefigura de la resurrección de él mismo, de Cristo el Señor, que vencerá la muerte al resucitar de entre los muertos. Entonces, cuando Lázaro muere, Jesús no le abandona. Jesús llegará al 4.º día. Tenemos que recordar que para los judíos ya la experiencia del 4.º día es clave. A partir del 4.º día no hay vuelta atrás. Ya empiezan a sentirse los malos olores. Jesús llega en el momento donde para el pueblo ya no hay esperanza, ya no hay vuelta atrás y revive a Lázaro. Se da la resucitación de Lázaro y lo repito una vez más porque Jesús nos lo deja claro, Él tiene potestad por encima de la muerte. Tengamos presente algunas cosas y las ideas clave para la reflexión de hoy. Primero, la fe. En el diálogo de Marta y Jesús está el diálogo de la fe. ¿Por qué? Porque ella afirma creer en la resurrección y Jesús se revela ante ella. Yo soy la resurrección y la vida. Si tú dices creer en la resurrección, pues yo soy la resurrección y la vida y el que cree en mí no morirá. Jesús, por otra parte, al revivir a Lázaro, nos muestra que tiene potestad sobre la muerte. Y la amistad, este es el elemento central y clave de hoy, la amistad con Jesús asegura la vida. Jesús no abandona a sus amigos en la muerte, está con ellos. Esa es la experiencia de Lázaro. Jesús no le abandona, por eso he dicho antes que ya estaba en Betania, no le abandona en la muerte. La amistad con Jesús es clave, la amistad de Lázaro con Jesús, porque aunque Lázaro experimenta la muerte física, él no experimenta la muerte espiritual. Este es el elemento central. El pecado sí que mata el alma, el pecado mata el espíritu, pero la amistad con Jesús asegura que vivimos eternamente con el Señor. Por tanto, la amistad de Jesús, Lázaro, Marta y María, podemos decir que es igual a un discipulado fiel. Son discípulos fieles de Cristo. Entonces, si Jesús no abandona en la muerte a los suyos, la pregunta es, ¿tú eres amigo de Jesús? Feliz domingo, Dios te bendiga.